el que enseña guaraní tiene que enseñar las formas correctas. Claro. Pero eso incluye también algo muy interesante, que yo acepto siempre la crítica, de que hay cosas superfluas dentro de lo que hoy en día se está enseñando, cosas innecesarias, cosas complicadas, que ni el propio docente a veces puede desarrollar. Y no hay conceptos, análisis literario, expresiones muy complicadas, que repito, son innecesarias. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Lo que dijimos recién, el yugo conversar, escribir, lo básico. Y con eso, manejando, yo le digo a todo el mundo, con 350 palabras. Igual uno ya, sería como el inglés técnico, ¿verdad? Así mismo, de eso hablamos. Sí. Y bueno, y necesariamente va a ocurrir el fenómeno del YGA, de la mezcla. Por eso, el tema de Yopará tampoco tiene que ser un tema que genere miedo. Yopará es el punto de partida. Sí. Yopará nos muestra que la gente ya habla castellano y habla guaraní. ¿Y qué es lo que hay que hacer? A partir de allí hay que construir. Allí donde la escuela le va a dar las palabras que le falta, le va a ayudar a construir y perder el miedo. Correcta, perder el miedo. Por eso no pasa por darle un texto kilométrico, darle una partecita de un poema y que se aprenda y que diga y que pase al frente. De eso se trata, ¿verdad? De buscar formas lúdicas, agradables.